Hola, muy buen día para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra clase de ciencias naturales, esta vez en la fase número 2. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la cinemática y la dinámica, es decir, cómo se mueven los objetos y qué causa este movimiento. Para arrancar con nuestra clase, vamos a hablar del propósito del día de hoy. ¿Para qué vamos a estudiar la dinámica y la cinemática? El día de hoy vamos a comprender los conceptos básicos de cinemática, cómo describe el movimiento, y la dinámica que causa el movimiento y que pueden ustedes relacionarlos con situaciones de su vida cotidiana en la región del Cauca o Nariño. Entonces, vamos a darle paso a nuestra pregunta problema el día de hoy. Es la siguiente. ¿Qué se necesita para que una moto arranque y se mueva por las carreteras del Cauca? Estoy más que segura que ustedes tienen la respuesta. Y se necesitan varios elementos, ¿verdad? Energía, que puede ser gasolina o electricidad. Necesitamos además un motor que genere fuerza, pero también un rozamiento con el suelo para poder avanzar. Y por aquí ya les voy hablando un poco de nuestra clase y aplicar las leyes de Newton para vencer la inercia, acelerar con fuerza y frenar con reacción. Por aquí ya van aprendiendo palabras claves que vamos a trabajar el día de hoy. Y de pronto si les cambio la pregunta o les transformo esta pregunta y les digo, ¿por qué una moto cargada con dos personas necesita más fuerza del motor para subir una pendiente en el Cauca que cuando va solo el conductor? La moto pesa más, ¿verdad? Pues bueno, cuando sube con dos personas, la masa total aumenta y recordemos la fórmula de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza que se necesita para mover la moto depende de la masa y de la aceleración. Si la masa es mayor, en este caso porque van dos personas, se necesita más fuerza del motor para lograr la misma aceleración. Ahora sí, arranquemos entonces. Cuando hablamos de cinemática, hablamos de esta que estudia el movimiento, que nos permite el movimiento, velocidad, posición, tiempo, sin importar la causa. Entonces, miren por ahí, tengo en la imagen dos transportes, uno por un lado un camión y por el otro lado un avión, que además tienen movimientos diferentes. Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Si un bus viaja de Popayán a Santander de Quilichao, son 60 kilómetros. Si tarda una hora, ¿qué velocidad lleva? La velocidad es 60 kilómetros por hora. Pero ahora, ¿qué pasa si tarda 2 horas en este mismo recorrido? ¿Qué velocidad lleva ahora? Por ahí aparece la división, ¿verdad? La velocidad será 30 kilómetros por hora. Miremos conceptos claves para que los tengamos presentes cuando nos hablen o escuchemos sobre la cinemática. Vamos a tener presente la posición, que es la encargada de indicarnos el lugar, pero además el desplazamiento, que el desplazamiento implica un cambio de posición. La velocidad, que es con la rapidez que se produzca ese desplazamiento. Y tendremos también presente la aceleración, que es esa variación de la velocidad. Ahora bien, vamos a arrancar con nuestro segundo concepto del día de hoy o nuestro tema, y es la dinámica, que es la encargada de estudiar las fuerzas que producen ese movimiento. Pero aquí vamos a tener muy presente las leyes de el señor Newton.
Pero ustedes se preguntarán quién fue ese señor Newton. Resulta que hace más de 300 años, en Inglaterra, nació un niño llamado Isaac Newton. De pequeño era curioso y le gustaba mucho observar la naturaleza. Se preguntaba cosas como ¿por qué caen las manzanas de los árboles? ¿O por qué brillan las estrellas? Un día, según cuenta la historia, estaba sentado bajo un manzano y vio caer una manzana al suelo. En ese momento se hizo una gran pregunta. ¿Por qué la manzana cae hacia abajo y no hacia arriba? Y es que ese simple detalle lo llevó a pensar un o en una fuerza invisible que atrae todo hacia la Tierra, la gravedad. Con el tiempo Newton se convirtió en un gran científico y descubrió lo que hoy vamos a ver nosotros, como las famosas tres leyes de movimiento que hoy usamos para entender por qué se mueven los carros, las motos, las bicicletas y hasta los planetas. Gracias al señor Newton, nosotros podemos entender que un objeto quieto se queda quieto si no lo empujamos. Por aquí va nuestra primera ley. También que para mover algo más pesado necesitamos más fuerza. Aquí está nuestra segunda ley. Y que toda acción tiene una reacción. Aquí nuestra tercera ley. Por eso, aunque vivió hace siglos, todavía lo recordamos como uno de los genios que cambió la manera de entender el mundo. Y es que si el señor Newton no se hubiera sentado ese día debajo del árbol y no hubiera visto caer esa manzana, quizás hoy no entenderíamos tan bien cómo se mueven las cosas a nuestro alrededor. ¿Qué para qué se usa? Para entender cómo y por qué se mueven los movimientos, para calcular fuerzas, aceleraciones y movimientos, para aplicar en la vida diaria, desde empujar una carreta, manejar una moto, hasta lanzar un balón o diseñar un avión. Recordemos entonces ahora las leyes. Recuerden, la primera ley, o llamada también la ley de inercia, es la que nos habla de que un objeto quieto sigue quieto y uno en movimiento sigue en movimiento, a menos que algo externo lo detenga o lo haga cambiar. Por ejemplo, si una moto va en carretera y suelta el acelerador o sueltan ustedes el acelerador, seguirá rodando un rato más hasta que el roce, que es la fuerza externa, la frene. Como segunda ley, que pues la nombramos segunda ley o ley de fuerza, recuerden aquí que fuerza es igual a masa por aceleración, miren aquí nuestra fórmula, y es que la fuerza que actúa sobre un objeto depende de su masa y de la aceleración que se le quiere dar. Por ejemplo, no es lo mismo empujar una carreta vacía, donde hay poca masa, a una carreta que esté llena de bultos de café. Aquí se necesita más fuerza para poder realizar el movimiento. Ahora, con nuestra tercera ley o ley de acción y reacción, nos dice que toda acción genera una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Por ejemplo, al remar una canoa, el agua empuja el remo hacia atrás y al mismo tiempo el remo empuja la canoa hacia adelante. Recuerden, la primera ley explica la inercia, la segunda ley explica la relación fuerza, masa y aceleración y la tercera ley explica que las fuerzas siempre vienen en pares. Miremos, pues, los conceptos claves para entender la dinámica. Fuerza, que implica empujar, alar. Inercia, que es esa resistencia al cambio. Aceleración, cambio de velocidad. Acción-reacción, que es la fuerza en pares. Y la masa, que es la cantidad de materia. Bueno, ahora sí, entendiendo un poco más a profundidad estos dos conceptos que descubrimos el día de hoy con las ciencias naturales, pero que además se aplican a la física, vamos a arrancar con las actividades que tenemos para nuestra semana. Entonces, recuerden siempre, les envío la portada, cada hoja lleva su respectiva numeración.
La idea es que ustedes puedan seguir los números para que se ubiquen en las páginas y que lean acorde a esa numeración. Entonces que se ubiquen en la primera, luego vayan a la segunda. Aquí en la segunda encontramos un subproblema. Recuerden nuestro problema trabajado de la clase anterior, que es el mismo problema general que vamos a trabajar en esta, en esta materia, ¿no? Donde nos hablaban del señor Argemiro Abadío, que era un científico social, que además era parte de una comunidad y que estaba preocupado por la recuperación de esos saberes en los pueblos ancestrales, esos saberes originarios. Pero entonces acuérdense que él quería hacer un diálogo intergeneracional donde los jóvenes se apropiaran de esos saberes para que no hubiese una pérdida en términos culturales, ¿no? Vamos a mirar entonces de qué manera la física ayuda un poco a don Argemiro a resolver este problema. Entonces, aparece nuestro mapa conceptual donde nos habla de la dinámica y la cinemática, que nos cuenta los tipos de movimientos, que pueden ser movimientos rectilíneos o curvilíneos. Vamos a mirar entonces por aquí los tipos de movimientos. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, hablamos de una línea recta. Este movimiento se puede evidenciar de un carro en carretera recta, por ejemplo, Popayán, Piendamó. Tenemos entonces el movimiento curvilíneo, que es un movimiento que se da en curva. Por ejemplo, una moto tomando una curva en la vía panamericana. Tenemos por otro lado el movimiento circular. El movimiento se da en sentido circular. Por ejemplo, las aspas de un ventilador. Allí tenemos un movimiento circular. Por otro lado, tenemos movimiento oscilatorio, que es el que va y viene. Ejemplo clave, un columpio en un parque. Tenemos también el movimiento vibratorio, que son esas pequeñas oscilaciones rápidas. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra al tocarla. Y por último tenemos el movimiento parabólico, que es una curva de lanzamiento. Ejemplo claro de ello es un balón cuando se lanza. Ya en nuestra página número 4 tenemos un poco más de información sobre los tipos de movimiento, los cambios que se dan en el movimiento, la rapidez, la velocidad. La idea es que ustedes lean eh, con calma y con detalle para que puedan profundizar el tema que estamos trabajando el día de hoy. Y ya en nuestra página número 5 aparece una explicación que nos habla de que en un plano cartesiano eh, el objeto se presenta con una letra X porque casi siempre las posiciones se marcan sobre un eje X. Sin embargo, si el objeto está a una determinada altura del piso y se indica con la letra Y porque se usa el eje vertical y les muestran el ejemplo que ustedes pueden observar allí, el dibujito, donde en esta gráfica la posición del ave con relación al eje Y es de 5 metros, lo que se conoce también como sistema de referencia. Y el sistema de referencia es el punto lugar donde observamos un movimiento. Sin un sistema de referencia no podríamos decir si algo se mueve o está quieto. Por ejemplo, si un bus está detenido en la terminal de Popayán y lo miro desde la calle, puedo decir que el bus está quieto. Pero si yo voy dentro del bus sentado y el bus empieza a rodar, para mí los otros carros se mueven hacia atrás. Todo depende de dónde me ubico al observar. En resumen, el sistema de referencia es el punto de vista de donde observamos. Nos ayuda a describir la posición y el movimiento de un objeto. Miren, física pura. Ahora ustedes van a resolver el siguiente ejercicio. La actividad número 1 nos indica,
Con la ayuda de tu profesor, calcula en tu bitácora la posición del ciclista con respecto al árbol señalado. Recuerden siempre, ustedes van a mirar qué datos les dan en el problema y qué les están pidiendo. Aquí tenemos entonces que el ciclista se encuentra a 500 metros del árbol. Miren entonces qué tipo de movimiento estaría haciendo el ciclista a partir de lo que vimos anteriormente. Pueden ampliar la respuesta con todo esto que hablamos y responderla. ¿Listo? Entonces arrancamos con nuestra segunda actividad. Vuelve y juega. Con la ayuda de tu profesor, calcula en tu bitácora la posición de la cámara con respecto al piso. Miremos entonces qué dato nos están dando. Aquí es importante que observemos la gráfica. Miren entonces la flecha que nos indica que está a 1.50 metros. Miren también el tipo de posición, de movimiento que realiza en este caso el fotógrafo respecto a la posición que hay en la cámara. Listo, ya como cierre tenemos nuestra actividad número 3 que dice, en tu bitácora escribe falso o verdadero según corresponda. Entonces, si ustedes van a escribir la frase y al lado van a escribir si eso que les están diciendo está correcto o no. Indican falso o verdadero. Por ejemplo, ¿la velocidad es lo mismo que la rapidez? Entonces, la rapidez nos dice qué tan rápido se mueve un objeto, ¿cierto? La velocidad nos dice qué tan rápido y hacia dónde se mueve un objeto. En la rapidez solo se tiene en cuenta la distancia recorrida y el tiempo. En la velocidad se tiene en cuenta el desplazamiento, que es el cambio de posición y el tiempo. Por ende, allí encontramos que esta afirmación es falsa, porque la rapidez no tiene en cuenta la dirección, mientras que la velocidad sí. Ustedes van a hacer lo mismo con las siguientes 3 afirmaciones. Van a escribir si es falso o verdadero. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacerla directamente a su tutor o tutora. La idea es que ustedes tengan esta semana para poder realizar estos ejercicios. Yo espero encontrarnos en nuestra clase virtual el día miércoles y que allí podamos resolver dudas, que compartamos experiencias y que sigamos explorando a través de la física en nuestra vida diaria cómo se aplica. Muchas gracias por prestar atención, por llegar hasta aquí. Recuerden que la ciencia no está lejos, está en la vida cotidiana, cada paso que damos, cada objeto que se mueve a nuestro alrededor es física en acción. Muchísimas gracias. Recuerden que les habló la profe Brenda. Para mí es muy gratificante poder acompañarlos en este proceso. Por favor, sigan así de constantes, de disciplinados, que pronto, pronto, pronto veremos caer la manzana que vio caer Newton. Es decir, vamos a ver nuestros frutos. Hasta la próxima, que estén muy bien y que tengan un muy lindo día.